La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Ya estamos en el casi en uno de los últimos programas del año. Y cómo no, vamos a hablar de la adolescencia, de esa educación afectivo-sexual, de la importancia de nuestros jóvenes. Vamos a dedicarle un espacio para hoy. Contamos con Clemos Lunís, que es nuestra contertuliana para hablar en bienestar y salud. Y también vamos a contar hoy con el doctor Carlos Fernández del Ganso, que nos va a responder a esas preguntas acerca de la adolescencia, de cómo es la educación afectivo-sexual y también una circunstancia que tiene preocupado a muchos padres, ¿no? Y que es un poco, se hace eco en la sociedad acerca del móvil, ¿no? Esa adicción al móvil es a veces una exageración, muestra otras circunstancias de fondo. Vamos a ver un poco lo que nos comenta el doctor Carlos Fernández. Muy bien, y seguimos también con nuestra píldora vital, hay esas frases que nos enchutan, hay esa energía y la poesía que siempre nos ayuda, es una fuente de conocimiento, nos ayuda a interpretar la realidad. Así que bueno, seguimos en tu programa que es Palabras para Vivir, un espacio para poder hablar y ser escuchado. La 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 y poderme enamorar. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. De modo inmediato y con el mínimo esfuerzo no se consigue casi nada, así que no creo que exista una pulsión social que tenga esa tendencia. Puede haber, eso sí, una mala educación, una sobreprotección de los hijos. Hay miles de personas de cualquier edad que ofrecen su capacidad y su energía al mundo, a la acción social, al trabajo. No sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. La 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 y poderme enamorar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. ¿Qué tal, cómo estáis? Estamos aquí en Salud y Bienestar, que ya sabéis que construimos aquí, conversamos con nuestra querida Clemos Lunís Ya para con estar en este programa ya te sientes bien, ¿verdad, Laura? yo plena. No, porque también es agradable, ¿no? Estar en un sitio donde tú puedas hablar, donde te sientas bien, que bueno, no sé si sentirse bien es un termómetro para tu vida, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones o conversaciones que te sientes un poco incómoda, pero eso te ayuda a transformarte un poquitín. Y reconozco que algunas veces me dicen alguna cosilla y digo, pero lo tolero, lo tolero. Pero es interesante, ¿no? Que eso, que uno pueda conversar abiertamente y sobre todo abrirte a pensar algunas cosas, a poder cuestionar otras, no quedarse tan sujeto a la moral, a lo que te dicen, a lo que debe ser, a lo que no debe ser, que no te juzguen. Eso te da una amplitud súper grande en tu vida, ¿no? Porque te ayuda a conectarte con otras cosas. Si no, vamos como los burros, ¿no? Con dos ahí puestos y para adelante y bueno, He visto, Laura, que esta semana estuviste en un colegio. sí, estuve en un instituto en la zona de Cártama, en Málaga, en una provincia de Málaga, y fue apasionante. Yo de verdad me encanta el contacto con la gente joven, ¿no? También porque tienen esa apertura, ¿no? Esas ganas de aprender, ¿no? Bueno, también tiene que ver con el deseo que se palpita allí en ese instituto, ¿no? Porque son profesores que transmiten esa relación con los adultos y los alumnos, ¿no? Que también transmiten ese deseo por aprender, por saber. Y es que, claro,
en nuestras relaciones con los demás o en nuestra posición en el mundo, ¿no? Cuando estamos adentrándonos, ¿no? Y queriendo saber hacia dónde nos vamos, ¿no? O por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Es súper importante también la cuestión de que alguien nos pueda ayudar a conocernos, a conocer aspectos de nosotros que inciden en nuestras relaciones, en nuestro futuro y en nuestro presente. Y fue muy interesante porque, aparte de eso, de llevar el psicoanálisis, que ya sabemos que es la ciencia que viene a ayudarnos a conocer y a transformar algunas cosas de nosotros, a aprender, ¿no? A saber cómo nuestro mecanismo de aprendizaje, cómo son las relaciones con los demás, los sueños, ¿no? Preguntaron muchísimas cosas y también yo vi que estaban un poco perdidos en el tema de la orientación laboral, de cómo dirigir sus pasos en la vida, como si creyeran que tienen que saber las cosas ya para poder producir una vida, ¿no? Entonces es como que alguien que les pudiera decir que la libertad, por ejemplo, no es hacer lo que te dé la gana, sino que es sujetarte a los compromisos, que te ayudaran sobre todo a entender lo de la función creadora, que es principal para el ser humano, que como decía Leopoldo de Luis, ¿no? Que era respirar por la herida, ¿no? Y que Menasa también nos indicaba que era la verdadera historia de los pueblos, ¿no? El poner en juego que la creación es el goce en el ser humano y permitirnos dar un paso también para no quedarnos sujetos solamente a ese trabajo alienado, sino abrirnos a producir ese goce en la persona, ¿no? Esa apertura, hablar de las relaciones, ¿no? De cómo nos enamoramos, de cómo nos identificamos con el otro, ¿no? Y cómo nuestra posición en el mundo también va a depender de nuestra gestión emocional, ¿no? Que tiene que ver también con todo eso del inconsciente, ¿no? Que nos viene a decir que no nos conocemos, que hay partes de nosotros muy desconocidas y que se ponen en juego en las relaciones, ¿no? Me parece muy importante esa educación también en el ámbito psíquico que debe hacerse en los institutos, porque nadie le enseñan asignaturas, pero no le enseñan a tomar ese lugar en el mundo, ¿no? Y los vi bastante perdidos en ese sentido de no saber para dónde ir, ¿no? También en esa orientación, ¿no? Que alguien les pueda ayudar a escuchar algunas cosas de ellos que ellos mismos no las pueden escuchar o creen, tienen ideas preconcebidas, muchísimas ideas de cómo son las cosas. Y claro, y la vida la va construyendo uno, ¿no? Entonces, que alguien pueda ir allí a contarle, ¿no? Que mira, tenemos el psicoanálisis, que es una herramienta muy importante para tu vida, para ayudarte a pensarte, para ayudarte a separarte de algunas cosas y poder elaborar otras, es una apertura súper grande, ¿no? Pero porque ellos se reciben el mensaje, se dan cuenta que se trata de ellos. Cuando hablamos de psicoanálisis, no estamos hablando de extraterrestres, estamos Ya. hablando de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, claro, ellos que sí están ahí un poco atentos, que dices que los profesores ya han hecho un trabajo de preparación para que los niños, para llamarlos de alguna manera, de los alumnos, estuviesen ahí atentos a lo que tú ibas presentando, ¿no? Como esas nuevas ideas que pudiste y que están ahí interesados en lo que tiene, porque claro, en la escuela hay pocas materias donde realmente les hablan de ellos, porque, ¿no? Es decir, que como le transmiten nociones que la historia tiene que ver conmigo, que hay muchas nociones que tienen que ver conmigo, pero como me las enseñan para que yo apruebe, pues pierde un poco de interés, porque lo que me interesa es aprobar, no saber, ¿no? Que cuando yo estudio historia tiene que ver conmigo, con mi propia historia. Claro. Pues no, eso no lo transmiten, transmiten los datos para poder aprobar. Entonces, claro que el psicoanálisis no se trata de eso, no hay exámenes, no se trata de aprobar, se trata de y poder interesarse para seguir, para ir a leer a Freud, para ir a descubrir un poco esa teoría que nos abre efectivamente, como tú dices, ¿no? Todas esas nociones diferentes de nosotros mismos a los cuales nunca nos hemos ocupado. Hay que ver, es que sin psicoanálisis hay cosas de las cuales nunca nos hemos ocupado. Mm.
Sí, hay una parte nuestra que no sabemos, que no, y además lo decimos, no, no, eso no me interesa. Es que Mm, hay una parte, rechazamos una parte de sí, nosotros de la cual no queremos saber, y los niños no son tan así. Bueno, en ese colegio, ¿no? En este eh, instituto, porque también tendrá que ver con, hay unos que sí, que no quieren saber, que tampoco quieren saber, ¿no? no, y estaba muy atento, la verdad que me llamó la atención, decía, hay una persona que siempre está como molestando en clase y estaba ahí con los ojos pegados, además, que también es la relación que estableces con ellos, ¿no? Que le preguntas, le dices, le escuchas, ¿no? Porque al fin y al cabo no es soltar tu historia, ¿no? Sino poder escucharles, que pregunten, ¿no? Y mirarles, ¿no? Y te van a decir alguna cosa que también te van a orientar a cómo tenemos que dirigir la conversación, porque también hablar de la sexualidad, ¿no? De también ese despliegue de las relaciones amorosas, de cómo se construye la sexualidad en nosotros, ¿no? En las relaciones con los demás también es muy importante, porque venimos también en una sociedad donde hemos visto que hay criterios muy contradictorios, donde a veces se está un poco perdido en algunos aspectos que tienen que ver con el ser humano. Claro que alguien te diga esto es así, ¿no? Apuntalarte, sujetarte bien a las cosas para que tú las puedas ir dando los siguientes pasos es súper importante porque si no te puedes llegar a confundir en muchas cosas que se transmiten que ya están desechadas, que forman parte de, de opiniones, corrientes de opiniones y de formas de pensar en las relaciones que no son reales, ¿no? Y que, claro, hablar de estos temas así, que se pueda preguntar abiertamente y en un espacio seguro, pues me parece principal para Claro, la porque construcción de los además jóvenes. hablar de la sexualidad desde una teoría Sí, no tiene nada que ver con hablar de la sexualidad con alguna práctica o no sé claro, qué, ¿no? O como, claro, sino que es desde la teoría poder pensar que la sexualidad puede estar teorizada. Es que eso me parece fantástico, es decir, que no tiene que ver con las relaciones sexuales genitales, no, ajá, no, es una claro. teoría. Ujú, Está ese desarrollo sexual de cada uno está teorizado, ¿no? ujú, Entonces nos claro. podemos interesar en esa teoría que habla, claro, cada vez habla un poco de mí, habla un poco de ti, habla un poco del otro, no del todo, pero algo, por supuesto, tiene que ver con cada uno. Entonces es interesante. Claro que sí. Y además eso que había muchas personas que estaban interesadas también en estudiar, ¿no? De continuar, ¿no? Aprendiendo y conociendo, ¿no? Porque muchas de las personas también que empezamos a estudiar psicología o psicoanálisis también es para entendernos y para darnos cuenta Claro. de que hay cosas que nos pasan en nuestra vida, que yo puedo tener la teoría muy bien, no sé cuánto, el conocimiento, pero luego llego a mi vida y me pasan un montón de cosas y no las sé manejar, ¿no? Entonces, una ciencia que me ofrezca esa apertura, ¿no? De ayudarme a estar bien posicionado en el mundo, es que es la base de nuestra vida, no nos damos cuenta, pero la salud mental y la gestión con las relaciones, la gestión conmigo mismo, ¿no? Es esencial para poder vivir, trabajes en lo que trabajes, cojas la orientación que cojas en tu vida, porque en tecnología mucho avance, pero en la gestión humana es que si no tenemos eso bien asentado y no lo trabajamos, cuando llegamos al mundo nos pasan un montón de cosas con el jefe, con los compañeros, con las relaciones, con el hombre, con la mujer, ¿no? Y ahí les comenté también la importancia de eso que nos trae Menasa, de los cuatro sexos, ¿no? Que hombre, masculino y femenino son contenidos un poco inciertos, ¿no? En el sentido que claro, que en todos nosotros está la posición masculina, la femenina, también la función madre, la función padre, ¿no? Cómo nos relacionamos con la ley, ¿no? Con el profesor, ¿no? Que tiene que ver con esa figura de autoridad, ¿no? Entender todas esas cosillas que se reían, ¿no? Que nos pasan a todos y que se ponen en juego en nuestra vida, es una base muy importante, ¿no? Para ayudarles a pensar. Así que Muy bien. fantástico, que Linda, linda experiencia que se puede sí, repetir. muy, muy bonita, la verdad que muy bien, que muy contenta de también yo aprender, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, uno cuando sale, ¿no? Y se pone a hablar con otras personas, pues también
entender que uno no puede ir con ideas preconcebidas, porque uno viene ahí con el esquema que le vas a decir no sé qué y luego ya dices, no, voy a escucharlo, ¿no? Y ya te preguntan, tú le vas diciendo y vamos enfocando, vamos desarrollando conforme lo que ellos también le interesan, ¿no? Entonces eso es lo interesante también, que hay mucha necesidad y yo creo que sería Claro, principal que los psicoanalistas pudieran acudir a institutos, a colegios, para ayudar en esa gestión de las relaciones, la gestión con uno mismo. También la orientación laboral, ¿eh? Hay un tema principal porque en determinados cursos, claro, es como si ahí, es como un ultimátum, aquí tienes que decidir tu vida, ¿no? Y están como perdidos porque no saben si es lo que te gusta, si tienen, ¿cómo hago? ¿Cuál es el camino que tengo que hacer para llegar a no sé dónde? Claro, yo les decía, no hay camino predeterminado, en ti va a ser diferente y en ti también, que cada uno va a ir tomando ese camino, que no sabemos, ¿no? Que no hay una línea recta para hacer las cosas, que puedes ir por aquí y de repente te vas por otro lado, que no sabes, que tienes que construir tu vida, los pasos tú, pero claro, ahí esa orientación me parece principal en un curso tan clave, ¿no? Así que muy contenta con la experiencia y bueno, muy indicar buena. que desde la Escuela Grupo Cero, ¿no? Estamos aquí abiertos bueno, a proponer que nos llamen Claro, que para hace poder parte hacer. de nuestro trabajo, la difusión del psicoanálisis. Claro, claro que sí. Así que muy bien, Muy Claire, bien. pues nos encontramos la próxima De acuerdo, y por seguimos supuesto. trabajando. Muy bien, Genial, muy muy bien. bien. Muchas gracias. A ti. La 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 y poderme enamorar. ¿A qué llamaríamos una adecuada educación sexual y emocional para los adolescentes? Has pronunciado los términos claves. Educación, fundamentalmente. Tenemos que saber, tanto para la educación sexual como para la emocional, como para cualquier tipo de educación, tenemos que saber que la educación es un proceso grupal. Proceso significa que va a llevar trabajo, que tiene que tener una serie de métodos y de instrumentos. Es un proceso. Y que es grupal es porque intervienen diferentes factores y agentes. Es decir, la adecuada educación sexual o emocional no es una cosa que dependa solamente de los padres o solamente de los profesores o tutores o familiares, sino que depende de todo el mundo, depende del barrio, de la ideología, de los medios de difusión, del carnicero de la esquina, ¿no? Cómo nos dice, cómo nos da los buenos días, cómo nos trata, cómo nos mira, ¿eh? Entonces, que para una adecuada educación tenemos que saber que es un proceso grupal y el aprendizaje es siempre singular, que son dos cosas diferentes. El profesor da una clase y es la misma clase para 20 alumnos en el aula, pero cada uno entiende, escucha y aprende cosas diferentes. Le llama la atención cosas distintas. Es decir, el aprendizaje es siempre singular y tenemos que tolerar, para que la educación sexual y emocional sea lo más adecuada posible, tenemos que tolerar esas diferencias singulares en los diferentes hijos, alumnos o pacientes que atendamos para mostrarles la sexualidad. Porque no hay una única sexualidad. No hay una sexualidad buena o mala. Hay una sexualidad humana. Y pasa por diferentes facetas. Desde la infancia hasta la vejez hay sexualidad. En los ancianos también hay sexualidad. Y en los niños hay sexualidad desde que nacen, ¿no? Entonces pasa por diferentes factores que están muy estudiados desde el psicoanálisis, desde hace un siglo, poco más de un siglo, cosas que antes se desconocían. Y también hay que diferenciar sexualidad y genitalidad. La genitalidad forma parte de la sexualidad, pero la sexualidad es un concepto mucho más amplio, mucho más humano, porque la genitalidad la podemos estudiar en los animales, en el toro y la vaca, también en el macho y la hembra, pero la sexualidad es un concepto mucho más importante. Hay una preocupación ahora generalizada en la cuestión de los adolescentes y las nuevas tecnologías, la adicción al móvil. ¿Cuándo hay que alarmarse? ¿Cómo podemos ayudar a pensarlo?
muy interesante la pregunta. Primero, el pensamiento humano evoluciona muy poco o no evoluciona prácticamente nada. ¿Qué significa esto? Que hace 5 siglos los humanos estábamos preocupados por los hijos y 5 siglos después seguimos preocupados por los hijos. Que hace 5 siglos los humanos sentían celos, sentían miedo, sentían envidia. 5 siglos seguimos sintiendo miedos. Bueno, entonces el pensamiento humano no evoluciona. Sin embargo, el objeto técnico, la tecnología, ha evolucionado enormemente en estos últimos 2 o 3 siglos, pero enormemente. Entonces, tenemos a nuestro alcance una herramienta que no es en sí ni buena ni mala. La tecnología, que podamos estar conversando y nos puedan estar escuchando ahora los oyentes, es una cosa que hace 2 siglos no era impensable, no se podía. Entonces, no es que la herramienta, la tecnología, el instrumento sea algo malo, no, es el uso que hago de ello. Entonces, ¿cuándo tenemos que alarmarnos de que el uso tecnológico puede ser inadecuado en los adolescentes? Bueno, tenemos que tener claros, para escuchar la alarma, tenemos que tener claros los límites. ¿Cuándo tengo que intervenir en el juego con los niños en una habitación? ¿Cuando se empujan? No. Cuando se acercan a la ventana y empiezan a trepar, ahí, la ventana es un límite. Empujar el suelo, no, ahí no hay problema. Entonces, ¿cuándo tenemos que alarmarnos a la tecnología? Cuando empiezan a sobrepasar los límites. Trastornos alimentarios, problemas para dormir, llamadas desde el colegio por bajo rendimiento escolar, cambio brusco en el humor y en la tolerancia de los chavales, falta de higiene. ¿Ves? Que son límites precisos. Por el uso y abuso de tecnología, que puede llevar a adicciones, o por el uso y abuso de alguna sustancia, que también nos puede llevar a adicciones, ¿no? El orden, la limpieza, los estudios, problemas para dormir, problemas con la alimentación, son límites muy precisos. Cuando eso suena, cuando eso chirría, la primera vez que pasa no tenemos que alarmarnos, la primera vez no hay que alarmarse. Que un día el chaval no se haya duchado, no hay que alarmarse. Que llegue un día no pasa, no hay que alarmarse. 2, la segunda vez hay que tomar nota. La segunda vez hay que tomar nota y decir, oye, ¿qué pasa? Se repite, tercera, hay un síntoma, tenemos que intervenir. Ahí hay que intervenir, ¿no? Si la alarma del coche me suena una vez, bueno, y tengo que bajar al garaje, bueno, vale, una molestia. Pasan 2 y ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo no funciona. Pasan 3, tengo que llevarlo al mecánico, ¿no? Hay que intervenir. Esa es una regla fundamental. ¿Qué aporta el psicoanálisis en la adolescencia y las familias? ¿Cuándo se debe consultar? ¿Y por qué a un especialista en psicoanálisis? Está bien, uno ha estudiado la salud mental desde diferentes enfoques, ¿no? Porque los especialistas somos así, queremos saber cosas que dice la medicina, y queremos saber lo que dice la psicología, y queremos saber lo que dice el psicoanálisis. Bueno, en cada caso habrá un tratamiento más correcto. ¿Qué es lo que nos aporta el psicoanálisis específicamente que no aportan otras disciplinas? Bueno, que es capaz de escuchar no solamente lo que el chico dice, sino no solamente lo que manifiesta, sino lo latente. Que es capaz de ver lo visible, ¿no? Lo que nos muestra, pero también es capaz de escuchar lo inconsciente, que no es visible, pero es audible. Y esto es muy importante, ¿no? Que el análisis en este tipo de problemas es muy eficaz desde la primera entrevista, porque no va a poner normas, no va a querer corregir, no va a querer castigar, sino va a querer ver por qué ese chico ha necesitado abusar de la tecnología o qué está tapando ese problema en los estudios, porque el problema no es estudiar. A los chicos les encanta investigar,
Los niños desde pequeños quieren investigar, averiguar, conocer, destripan los muñecos para ver cómo funcionan las cosas, abren los cajones para ver qué es lo que hay dentro, preguntan papá y por qué, mamá y por qué, mamá y por qué. Entonces, desde la infancia hay un espíritu enorme por investigar, por saber, por conocer. Entonces, no se trata de coartar, de cohibir, de castigar, se trata de escuchar qué es lo que le está pasando a ese chaval en concreto. A otro, que puede ser un hermano, que también maneja la tecnología más horas de las adecuadas, le puede ocurrir otra cosa diferente. No es que les ocurra lo mismo, así como no hay dos depresiones iguales o dos úlceras de estómago iguales. Entonces, el psicoanálisis aporta una singularidad en la escucha cuando los padres, que generalmente son los padres los que traen a los chavales al despacho, y hay que escuchar a los padres. Porque los chicos que hemos recibido con 14 años, con 15 años, con 10 años, en consulta, traídos por los padres, porque es que se mete en la habitación y no sale de la habitación ni a desayunar y luego suspende y está todo el día enganchado a la maquinita. Y los padres, hay que escuchar a los padres para ver qué es lo que hacen los padres, a qué están enganchados los padres, ¿no? Porque muchas veces los chicos dicen, a mí no me pasa nada, ¿a qué pasa a mi madre? Mi padre es que es inaguantable. Y algo de verdad debe haber. Entonces, habría que escuchar a la familia entera para poder intervenir sobre los adolescentes y poner normas, aprender a conversar. Tenemos que aprender a conversar. O sea que puedo conversar o puedo mirar por el ordenador, pero no puedo hablar, no puedo transmitir, no puedo debatir, ¿no? Entonces tenemos que aprender a conversar. Eso se aprende en familia. Y si no se aprende en familia, bueno, pues se aprende en grupo, en algunos, o hago teatro, o hago un taller de poesía, o me voy a una exposición de pintura, o practico algún deporte, donde tengo que aprender ciertos límites. El deporte es muy saludable para los chavales, como el arte, genera humanidad. La 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 y poderme enamorar. Rompe la luz donde ningún sol brilla, de Dylan Thomas. Rompe la luz donde ningún sol brilla, donde ningún mar corre, las aguas del corazón pujan en sus mareas, y espectros rotos con luciérnagas en sus cabezas, las cosas de la luz desfilan por la carne donde ninguna carne cubre los huesos. Una vela en los muslos calienta juventud y simiente y abrasa las semillas de la edad, donde ninguna semilla palpita, el fruto del hombre se desarruga en los astros, brillante como un higo, donde la cera no existe, muestra la vela sus cabellos. Rompe el alba tras los ojos, desde los polos del cráneo y el pie, las ráfagas de sangre se deslizan como un mar, ni cercados ni estancados los pozos del cielo surten hacia la vara que adivina en la sonrisa el petróleo de las lágrimas. La noche en las cuencas ronda, como luna de brea, el límite de los globos. El día alumbra el hueso, donde el frío no existe, desuella el vendaval, el manto del invierno. La piel de la primavera está colgando de los párpados, rompe la luz en solares secretos, en puntas de pensamiento, donde los pensamientos huelen bajo la lluvia, donde mueren las lógicas. Crece a través del ojo el secreto del suelo y la sangre salta bajo el sol. Sobre las parcelas baldías, el alba se detiene.